Actualiza la balanza y arremete con la espada, que sin tus buenos oficios no somos nada. Futbolísticamente hablando, es llevar la pelota al córner, buscar el foul, para que cambien los tiempos políticos y no se aplique la ley de medios. Y que, por supuesto, no haya fallo antes del 7D, antes del próximo gobierno, del próximo viernes. ¿Quién miente? ¿Quién dice la verdad? Es fácil, tendrías que saberlo. Bueno. Ya tendrías la responsabilidad de saber. Estamos hablando de una mafia contra un gobierno elegido por el pueblo, al que podés cambiar cuando quieras. Absolutamente. Estamos hablando de una mafia a la que no podés cambiar, que hace 30 años o más que se robó empresas con las manos pegoteadas de sangre. Queda aquí inaugurada la planta de papel prensa. Acordate, papel prensa es como el monopolio de papel barato que en su momento hacen los milicos con La Nación, La Razón y Clarín para justamente favorecer esos tres grandes diarios que puedan comprar el papel a la mitad. Y a los opositores hay que fusilarlos. Miren a Stalin, hubo mucha gente que enseñó eso. Gracias a eso, Clarín crece durante esos años como ningún otro diario. La firma en la editorial es de Ernestina Herrera de Noble y va el título con el compromiso nacional, como ha dicho el presidente Videla, con claridad y cierto apremio indicativo. Hoy, 24 de marzo de 1977, la subversión armada está derrotada y dispersa, el triunfo del orden no pudo ser más amplio. Estamos hablando de una mafia que ha digitado la caída de presidentes como Alfonsín. Estuvimos repitiendo esa misma historia al poco tiempo, tumbando al gobierno del doctor Alfonsín. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera decidida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. ¿Qué pasó en los días siguientes? Bueno, pasó lo mismo que ahora. Se empieza a hablar de la libertad de prensa. Sábado 14 de febrero de 1987, tapa de Clarín. Duro ataque de Alfonsín a la oposición. Y empieza Clarín el domingo 15 con las críticas de la oposición al discurso de Alfonsín. Critica a Bepa los conceptos de Alfonsín sobre la prensa. Clarín, el mismo juego de siempre. Domingo 15, La Nación. Preocupan a ADEPA las manifestaciones de Alfonsín. Presionó al gobierno de Alfonsín y después ayudó a acelerar la salida anticipada del gobierno de Alfonsín. Analizando el libro Raúl Alfonsín, La democracia a pesar de todo, planteaba a los grandes empresarios: déjenme llegar a diciembre. Y Héctor Mañeto, presidente del poderoso grupo de prensa Clarín, le contestó: ustedes ya son un obstáculo. Porque lo que quería era lo que se sancionó en 1989, la ley de reforma del Estado que le permitió tener radios y canales de televisión. Nosotros el 26 de abril del 88 presentamos una ley de radiodifusión. No queríamos dejar abierto el camino a que el gobierno que nos sucediera eliminara el artículo 45 de la ley de radiodifusión y dejar abierto el camino para un proceso de concentración oligopólica de medios de comunicación. El artículo 45 establecía la prohibición para aquellos que tuvieran medios gráficos de acumular licencias de radio y televisión. Siendo yo presidente de la Comisión de Comunicaciones, un día recibí, creo que en el año 86, una llamada de Mañeto, y ahí me planteó que el objetivo de ellos era la derogación del artículo 45, porque habían comprado Radio Mitre, digamos que clandestinamente, porque precisamente no estaban autorizados por la ley de radiodifusión. Y entonces querían tener cobertura legal. Entonces nosotros en el año 88, previendo que podía ocurrir eso, habíamos consensuado con el peronismo, en aquel caso concretamente con Cafiero, pero tuvimos un inconveniente muy serio, que fue lo que impidió el tratamiento de la ley. Que a lo largo del año 88 se desarrolla la interna peronista y gana Menem. Como seguramente Menem ya tenía compromisos con el grupo Clarín, trabó el tratamiento de la ley. Mañeto, Menem le concedió Canal 13 a Clarín y todo eso. Entonces parece que Menem en medio de la discusión le dice a Mañeto: lo que pasa es que usted lo que quiere es mi puesto. ¿Usted quiere ser presidente? Usted quiere ser presidente. Le contestó Mañeto: puesto menor. Puesto menor. Doctor, ¿Clarín es tan poderoso como parece? Sí, es poderoso. Es uno de los medios más poderosos que hay. ¿Clarín puede voltear un gobierno? Bueno,
No es fácil voltear un gobierno, pero hacerle daño sí. ¿Así? Sí. Sí sabemos que hace. Y hay que respetarlo. Una cosa es respetarlo y otra cosa es tenerle miedo. Sí, bueno, no, yo nunca le tuve miedo. La primera privatización del menemismo tiene que ver con Canal 13. ¿Qué sensación ahora que ya están en poder casi de Canal 13? Es una de la primera privatización importante que se ha hecho en el país. ¿Y lo hacen al principio o al final? Y lo hicieron al principio del gobierno y no al final. Tumbando al gobierno del doctor Alfonsín. Y lo hicieron al principio del gobierno y no al final. Esto está demostrando un convencimiento en los sectores de poder de que es el camino correcto. Diario Clarín de diciembre de 1989, el día después de privatizar Canal 13. Satisfacción de la CIP por una declaración de Menem. En los años 90 yo estaba trabajando en Canal 13 y se hizo el traspaso al Grupo Clarín. Y yo fui testigo de que de 800 empleados que tenía Canal 13 pasó a tener 400, porque 400 fueron despedidos. Felicito al gobierno del presidente Menem por esta decisión política de tanta trascendencia. Con los gobiernos uno va y viene, con lo que no hay posibilidades de volver es con quienes no producen hechos nuevos, salvo hechos mafiosos. Por ejemplo, las AFJP. Clarín le vende a las AFJP acciones a 30 pesos. A los pocos días, el precio de las mismas llega a 9 pesos. Los fríos números de una economía argentina muy golpeada por el anuncio de la rescatización de las jubilaciones. En España, por ejemplo, están que trinan. José Aranda y Lucio Pagliaro habrían obtenido ganancias con esta maniobra. Aumentó 240% del año 2007 al 2008 el patrimonio de ambos en función de esta maniobra de la AFJP. Y luego, adquiriendo de manera depredatoria cables en el interior del país, haciendo uso y abuso de posición dominante con los derechos del fútbol, fundió a 800 cables del interior del país. En fútbol, Cablevisión es el dueño de la pelota. Si no tenías el codificado, pagabas el cable y veías las tribunas, y al mismo tiempo el relator que te gastaba y te decía, yo veo lo que vos no ves. Llega Zapata y un rebote, ¡gol! ¡El Pipa! Yo sí veo lo que no ves. Lo más democrático es que el que quiera ver, pague. El significado de fútbol para todos en su momento y el significado hoy en día. Se cierra el campeonato y hay 7 partidos que están televisados en forma directa. Realmente acá hay fútbol para todos. Yo sí veo lo que no ves. Fundió a 800 cables del interior del país, dejó sin trabajo a más de 5.000 personas, se quedó con los cables, se quedó con el fútbol y después nosotros le pagamos la deuda en el 1-4 cuando fue la especificación asimétrica de Duhalde. Y en la mesa de esa operación estaba el señor Manieto tomando la decisión con el señor Remeresnikov y el señor Eduardo Duhalde. Estaba el señor Manieto. Una mafia que ha determinado en función de sus intereses la vida política y yo te diría hasta cultural del país. Usted lo llama a Cavallo en marzo de 2001. Era muy difícil cubrir el cargo y en ese momento la expectativa pública miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían. No se olvide que la prensa tiene mucha influencia en eso. Que ha determinado en función de sus intereses la vida política y yo te diría hasta cultural del país. Lo de Ángel le agradecemos mucho, el primer medio que habla de Ángel y después de esta votación histórica, Canal 13, Arriba Argentinos. Gracias. Yo quiero agradecerle a todo el canal lo que han hecho, han estado a la altura de las circunstancias, decirle que han puesto mucho por la patria y que lo sigan haciendo. Y sigan informando. No podía ser lo que estaban haciendo los medios de comunicación con la cobertura, la famosa pantalla partida, que es igualar a la investidura más importante con quien se te ocurra. 11 de marzo fue la medida para que comenzara la discusión sobre el tema de los pequeños productores, que reitero, aún sin esta compensación, tienen rentabilidad. La Casa de Gobierno está abierta para todos y para todas, para todos los sectores, pero para dialogar. La famosa pantalla partida, que es igualar a la investidura más importante con quien se te ocurra. Vimos recién las pantallas partidas, eso fue antes del debate de la ley de medios y ahí pudimos volver a ver lo que era el abuso de la posición dominante, la impunidad de la posición dominante. Fue terrible lo que hicieron ese año los medios concentrados. Ustedes tienen que saber que cuando se decidió que Cristina sea candidata a presidenta, entre otros me vino a ver el señor Manieto, diciendo que Cristina no podía ser presidenta. Era mujer, obviamente tuvo su
clara respuesta, ¿no? Es decir, que no eran ellos. Ellos quieren determinar quién va de candidato en las elecciones, quién es presidente, si pueden, y después quieren decidir ellos, no lo que votó la gente para que se pueda decidir. Y ahora dice, yo no voy a cumplir la ley como si fuera un Estado dentro del Estado. Venía para este canal y me acordaba de una frase de Martín Fierro, que decía, el tiempo es solo tardanza de lo que está por venir. Nos van a hacer perder una semana, 2 semanas, 3 semanas, pero la aplicación de la ley es inexorable, lo saben. Y que por supuesto no haya fallo antes del 7D, antes del próximo gobierno, del próximo viernes. Señora de ojos vendados, con la espada y la balanza, a los justos humillados, no les robes la esperanza, dales la razón y yo